muy masculino, soy Nacho López, me encanta estar con ustedes a esta hora aquí por el canal Cosmovisión trayendo invitados y temas bastante interesantes. Hoy vamos a hablar de la cuarta revolución. ¿Qué es eso? Tal vez nosotros los colombianos todavía no la hemos digerido, porque yo pienso que Colombia como que solamente entró en una revolución hace muchos años. Se habla de esa industrialización paisa de principios del siglo pasado, pero realmente como que cosas grandes no han pasado. Nuestro invitado Juan David Tous, gerente de comunicación y relaciones públicas de Manpower, bienvenido. Muchas gracias, Nacho, gracias a todos. Juan David, cuando uno habla de las revoluciones industriales, pues para muchos es conocido que la primera se dio por allá en Inglaterra, la del vapor, la del acero, minas de carbón y todas esas máquinas gigantes que empezaron a hacer. Y yo me perdí, me quedé en la primera. Yo pensé que nada más habíamos tenido una sola revolución. Sí, no, cuando James Watt apareció con su máquina de vapor, con su locomotora de vapor, pues eso cambió muchas cosas. Por ejemplo, el gran damnificado en ese mundo fue el caballo. Sí. La segunda revolución industrial trajo otras cosas. Estamos hablando ya de la de los combustibles fósiles, de la luz eléctrica, en fin. Y la tercera, la famosa revolución que tiene que ver, la tercera, pues, que es la de la información, Sí. la era de la información. Sí. Esta cuarta revolución industrial es algo que ha venido pasando muy rápido, está creciendo muy rápido, está cambiando muchas cosas, hay muchos temores con ella, porque cambiaría una gran cantidad de las costumbres culturales, económicas y sociales. En ese sentido, por ejemplo, como decía al principio, la primera revolución industrial cambió al caballo, o lo damnificó mucho Sí. del mercado de la economía. Digamos, toda la parte tecnológica que veníamos manejando hasta ahora reemplazaba ciertas cosas de la gente. Un martillo, por ejemplo, es una mano, ¿cierto? Un carro son los pies, pero ya yendo más lejos. Esa clase de tecnología que nos reemplazaba físicamente ahora nos reemplaza también el cerebro. Entonces estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de cultivo orgánico, estamos hablando de una serie de cosas que pues estaban en la ciencia ficción y que ahora que lo vemos en la realidad, pues no sabemos de dónde lo vamos a agarrar. ¿Quiénes están hablando de la cuarta revolución industrial? ¿En dónde se está hablando de esto? Bueno, en todos los paneles y foros mundiales que tengan que ver con prospectiva mundial, pero principalmente en el Foro Económico de Davos, Suiza, cada enero. El señor Klaus Schwab es el que ha escrito el libro La Cuarta Revolución Industrial y que ha estado pues como analizando cada año las consecuencias de ese tema. Cuando uno se sienta a pensar en la cuarta revolución, entonces usted lo que dice es la conectividad, o lo que están hablando estas personas de la conectividad que tiene el ser humano, el planeta y la inteligencia artificial. Entre otras cosas. O sea, la conectividad ha sido un desatante, o pues, digámoslo distinto, ha sido como un detonante que ha permitido una cantidad de cosas que no se podían antes. Pues, si se hablaba, digamos, de un son de la ubicuidad, de alguna manera ahora es cierta, a través de la tecnología. Si estamos hablando, por ejemplo, de ser multitarea, en este momento tú puedes hacer muchísimas cosas a la vez y lograr muchos resultados que antes te tomaban mucho tiempo. A mí, por ejemplo, me llamaba la atención leer alguna vez que viajar a Bogotá hace 150 años podía tomar unas 3 semanas. Sí. Era algo pues, que se hacía a pie o en mula o en silleta. Y bueno, sí. En este momento, pues por el avión uno va en media hora. Sí. Sin embargo, hay un montón de reuniones que no hay que hacer presencialmente. En este momento, con una llamada o con cualquiera de los dispositivos móviles, pues tú puedes estar donde sea, no tienes que sentarte en tu casa ni en una oficina y hacer el mismo efecto. El don de la ubicuidad. Exacto. O sea, vía Skype usted puede tener una reunión tranquilamente y está presencialmente escuchando todo lo que sucede. Sí, y ya se está hablando pues, de perfeccionar esto a un punto en el que se puedan hacer las reuniones con hologramas y demás. Todo eso pues, ya es una cuestión muy accesoria, pero el efecto que tiene todo esto es muy grande. También, por ejemplo, el tema genético. Muchas veces no somos conscientes de la importancia que fue haber descubierto o haber aprendido a leer el código genético. Eso es tan importante como haber ido a la Luna. Sí, claro. Y en este momento... No, yo diría que es más importante que ir a la Luna, sí. Porque se pueden cultivar órganos, se puede hacer clonación, una cantidad de cosas, y eso puede llegar a llevarnos a pensar incluso en una relativa inmortalidad. O sea, si una persona antes vivía en un promedio 45, 48 años, ya estamos hablando de 70, y si por ejemplo un órgano ya se daña del todo y se cultiva y se organiza a tiempo, pues así van a seguirlo haciendo continuamente y la persona va a durar muchísimos años más. Vamos a hacer una breve pausa y vuelvo con ustedes.
estos días hablaba con una persona joven y me manifestaba su gran temor y me decía, es que las máquinas nos van a reemplazar, esto se acabó. Yo le decía, no, espere, todavía no sea tan acelerado, todavía falta ese valor del ser humano ahí intrínseco. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, uno a veces ya no entiende para qué ir al banco. Usted al banco no, porque el banco ya lo tiene en su dispositivo, desde donde usted puede hacer lo que usted quiera. Un cajero también, o sea, ¿para qué tener la plata si ya todo es...? O sea, sí se está destruyendo el trabajo con la tecnología. Hay transformaciones parciales por ahora, hay algunos empleos que lógicamente se destruyen, pues pasa lo mismo que el caballo, pero de todas maneras no se prevé que se acaben del todo, sino que sea una cuestión parcial, que se vayan cambiando funciones de los empleos. Sin embargo, nadie puede decir con certeza qué va a pasar a futuro. Ya también se está hablando incluso con el tema del empleo, de la necesidad de crear alguna forma de sentido en la vida que vaya más allá del trabajo, porque si se deja de necesitar el trabajo y si grandes masas de la población pues dejan de trabajar porque la tecnología los reemplaza, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a sustentar la economía? Un ejemplo muy complejo de eso que dices de los bancos es, si yo por ejemplo empiezo a impulsar automatización a ultranza, montones de automatizaciones y reemplazos de la gente por máquinas, y la gente queda sin empleo, ¿las empresas de qué se van a sostener si el sistema financiero, por ejemplo, no va a tener manera de sustentar que las personas tengan esos préstamos con los cuales funciona el sistema financiero? Entonces, ahí hay que pensar en qué va a suceder. He leído recientemente algunas cosas que me parecieron interesantes, por ejemplo, con respecto a Bill Gates y otros más que han estado haciendo un fondo de investigación sobre este tema, pensando en qué va a darse ahí. Proponen cosas como, por ejemplo, un impuesto especial a las empresas que generen determinada automatización para que ese dinero se revierta en los programas de bienestar y sustentación social y económica de la gente que queda damnificada. Hay un caso puntual en ese sentido que vale destacar y es el de la compañía de vehículos Mazda, que Mazda llegó a un punto de automatización tan grande donde prácticamente habían desaparecido al ser humano. Y después desde su presidencia o desde su junta directiva dijeron, no, vamos a retomar el ser humano, porque es que o si no, pues o sea, ¿hasta dónde llega el asunto? Esta empresa en particular volvió a retomar al ser humano y lo volvió a incorporar en sus plantas. ¿La automatización puede llegar a suprimir al ser humano? Pues de poderlo hacer puede. Pero no en todos los sectores como todo el mundo está pensando. Exacto, y fuera de eso hay que pensar en la utilidad. O sea, si uno automatiza, tiene que pensar, automatiza ¿por qué? En función de la gente. La economía, los mercados funcionan es porque hay transacciones entre personas. Sí. Nosotros hacemos economía, hacemos dinero, etcétera, es en función de bienestar de las personas, no de las empresas como unos entes abstractos ni de propiamente la tecnología en sí misma. Entonces hay que pensar es la consecuencia de eso. Nos estaremos enterrando el cuchillo si hacemos tecnología solamente para reemplazar la humanidad y sin tener economía y sin tener forma de que la gente tenga sentido del trabajo, sentido de su vida, sentido de trascendencia con eso. Y poder adquisitivo desde lo económico. Porque mientras más se destruya, entonces ¿quién me va a comprar? Entonces puedo estar como Amazon montado en la tienda virtual de las más grandes del mundo y saque gente de los centros comerciales y cierre almacenes y en última entonces la gente ¿qué va a comprar si no tiene? Claro, ¿y la economía qué? ¿Todo el sistema qué? Entonces estamos en esa transición en la que están pasando esas cosas, pero no tenemos claro cómo vamos a manejarlo, cómo vamos a enfrentar esto. ¿Dónde queda la percepción o lo perceptivo? O sea, yo por ejemplo no me compraría una camiseta por internet. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tocarla, sentir su calidad, probármela. Sí, así diga que la talla es esta con esta. Lo perceptivo todavía es importante en el ser humano. Siempre lo es. De todas maneras, aunque digan, por ejemplo, ahora con el mito de los millennials, el cuento es de que las nuevas generaciones, bueno, funcionan como funcionan y no son como éramos nosotros. Ellos al parecer pues buscan otras formas de consumo, pero a ver, hemos visto a lo largo de la historia, incluso el señor que escribió el libro Millennial, no recuerdo el nombre, él decía, estudiando las juventudes desde el siglo XVIII, la gente pasa en la juventud las mismas etapas. Obviamente. Lo que cambia es el momento histórico y el contexto en el que está cada población. Entonces, la misma queja que había en el siglo XVIII, no, es que el joven de mi casa no se levanta temprano, no me ayuda a ordeñar, sino que se va con los amigos a tomar cerveza a la taberna, etc.
En este momento, pues la queja es que vive pegado de un celular, porque estamos en un momento en el cual la conectividad genera unos cambios sociales. Y ¿esto qué trae en general? Hombre, que ellos consumen distinto, pero no significa que no utilicen los sentidos y que no haya una fascinación por experimentar sensaciones. Al nosotros consumir, normalmente estamos buscando sensaciones, satisfacer sensaciones y también, lógicamente, pues alguna aspiración personal o alguna aspiración ya, digamos, de un corte más psicológico. Y en ese sentido, puede que, por ejemplo, como a nosotros nos gustaba mucho ir a comprar discos, a nosotros que somos generación X, Sí. este joven pues baja la música por internet, pero hay una cantidad de cosas que sí le gusta sentir. Salir en su bicicleta, por ejemplo, él va a comprar la bicicleta y lógicamente va a querer conocer la bicicleta. Si yo la compro por internet, pues voy a recibir de pronto un producto que no es el que yo pedí, entonces ahí va a haber un problema ya de garantías y demás. Puede haber de las dos tendencias, pero nosotros de todas maneras, a pesar de que se vayan cerrando tiendas y se vayan abriendo más negocios por internet, pues lógicamente las necesidades incluyen las sensaciones. Yo pues, pensaría que, digamos que tenemos el punto A y el punto Z, y teniendo como punto Z el consumidor final, ¿sí? Y el A quien produce, o sea, y entonces está el B, el C, el D, etcétera. Siempre habrá que, pues pensaría uno, tendrá que estar involucrada el ser humano, la mano de obra. Es que yo como que no veo que una máquina vaya, haga el huequito en la tierra, ponga la semillita, la abone, todo, la recoja, pues que todo eso sea automatizado, pues de pronto dentro de 200 o 300 años, Claro. pero en la realidad actual esa automatización la veo compleja. Claro. Pues nosotros en Manpower Group participamos siempre en estos foros económicos mundiales y allá dentro de lo que se ha hablado es que, bueno, está el punto de que puede ser que se automatice mucho, puede ser que esto vaya acelerando mucho, pero la gente necesita trabajar y no en todos los países la velocidad de este cambio es la misma. Alguien tiene que cargar la carga, valga la redundancia, alguien la tiene que Alguien- llevar. alguien Y tiene que tener la probablemente va a pala. tener un montacargas, pero alguien tendrá que manejar ese montacargas. Probablemente va a tener sensores y va a tener toda la cosa para llevarla. Pero entonces, ¿quién va a hacer? O sea, todo esto se va volviendo una cosa que, o sea, requeriría entonces de una gran transformación urbanística para que todo funcionara con máquinas. Claro, y cultural, porque incluso dentro de toda esta ola también hay contraculturas, hay gente que busca más otra vez lo natural. Volvió pues todo el tema, no, es que a mí me gusta la comida cultivada por mis propias manos. Sí, Sí, señor. Entonces uno encuentra de todas formas todas las tendencias mezclándose ahí en ese posmodernismo que estamos viviendo. Eso es muy interesante. Y aquí en Colombia, digamos, si llegara una ola No. muy tremenda de automatización, ¿qué harías tú, por ejemplo, con una de las grandes problemas que tenemos, un bajo nivel educativo? Nada. La gente, por ejemplo, sabe utilizar el celular pues, para oír reggaetón, para poner sus cositas, para conversar con los amigos, pero no para todas las funciones, no para todos los potenciales que eso tiene. Eso va creciendo. Me queda como una duda que enseguida la voy a resolver en el próximo bloque del programa. Continuamos aquí en Muy Masculino, hablando de todos estos temas interesantes. De hecho, pues, le iba a decir a usted, cuando usted tiene un aparato como esto, dicen los que saben que un porcentaje muy alto lo utiliza menos del 10%. Efectivamente. Haciendo referencia, entonces usted lo dice, no, para oír musiquita, pero aquí usted puede estudiar, aquí puede hacer transacciones, aquí puede diseñar, aquí puede trabajar, pero lo utilizamos menos del 10% de la real capacidad que tiene un aparato de estos. Claro. Y eso pasa con todo, incluso se dice que con el cerebro, que en última estos aparatos pues vienen a reemplazar, como decíamos al principio, grandes funciones del cerebro. Pero eso es una oportunidad de expandir el cerebro o de anularlo. Por ejemplo, cuando uno era joven, cuando uno estaba joven y salía con las amigas, uno tenía la costumbre de saberse los teléfonos de memoria. Obvio, o tener mínimo la o como libretica. le decían a mi hermano menor, le decían libretica, porque era muy famosa su libretica. Sí, claro. Y cuando esas cosas pasan, pues lógicamente a este estado uno ya no tiene en la memoria los mismos datos. Entonces uno va anulando ciertas cosas, pero también tiene que cultivar otras. Anula unas, pero cultiva otras, como usted lo dice. O sea, yo pienso que ya los jóvenes leen más de lo que leía hace 2 o 3 generaciones. Todo el día están pegados del WhatsApp, entonces están escribiendo y leyendo. Claro. ¿Sí o no? Están pegados del Facebook, están leyendo, ¿sí o no? Entonces están leyendo más que antes.
Sí, claro que el tema tiene que ver con contenidos y el para qué lo obvio, hacen, entonces, pero es otra cosa. Contenido basura, pues sí. Claro, y la forma de escribir, que también lógicamente ha cambiado porque pues, el tema ortográfico y aquel cuidado en la redacción también se ha golpeado. A mí tal vez lo que más me preocupa de toda esta situación es lo que se viene, y ya se ve en muchos países del mundo, donde usted tranquilamente, usted puede mercar, a usted lo pueden acostar, mejor dicho, todo sin que usted se mueva a la cárcel. Nos vamos a volver como prisioneros de nuestros hogares. Ujú. Es una cosa tremenda. Y el hogar entonces acaba manejándolo a uno, si uno Claro, no... si usted le mete domótica, entonces le prende la luz a la hora que es, se la apaga, le hace el café a la hora que usted quiere. O sea, sí, vamos para una automatización que yo no sé en Colombia. Ahí está la cuestión. Si nosotros tenemos una gran población con un bajo nivel educativo, lógicamente tenemos que educarnos en ese sentido. No solo es cuestión de conectividad, sino de el para qué y el cómo. Para el 2021 la Volvo y varias empresas automotrices anuncian ya sacar los vehículos autónomos. En el 2021, o sea, en 3 añitos, van a estar ya a la venta para el público. Claro. Usted se monte y lléveme al trabajo, el carro ahí lo lleva usted al trabajo. ¿Cuándo llegará eso aquí? Pues ni siquiera han llegado los carros eléctricos ni híbridos. Ahora, para que nos llegue un carro, pero en esos países de los que estamos haciendo referencia, tranquilamente va a llegar. Claro, y también está, por ejemplo, el famoso taxi volador en Dubái, que supuestamente opera desde este año. Está también la bicicleta que no se cae. Ya la vi, Cierto, impresionante. impresionante allá en Ámsterdam. Sí, eso es muy bonito. sí. Pues todo esto va dándose. ¿Y qué pasa? Las personas pues vamos perdiendo unas habilidades, pero tenemos la oportunidad de generar otras. O nos puede pasar como en la película Wall-E, que muestran que la gente está toda gorda e inútil, flotando en sillas. ¿Será que entonces todo va hacia esto? Hacia los procesadores y todo el mundo va a estar trabajando en torno a esto. Pues ¿Nos va a superar esto a nosotros en inteligencia? Ahí está la cuestión, se puede dar. Se ha hablado incluso de la necesidad, en ese grupo de investigación que les decía de Bill Gates y de Tesla y demás, que tiene que haber un botón rojo para parar la tecnología en cierto punto en el que se convierta en un peligro, porque entonces ya nosotros nos volvemos el factor anterior o el estorbo para la inteligencia artificial que se desarrolle más que nosotros. Usted me está poniendo a pensar en películas. Así en 2001. Es muy todo, tremendo, ¿no? sí. Y en esta del robot y en esta de todas estas cosas, tranquilamente esas inteligencias artificiales van a poder pensar. Lógicamente ellos van aprendiendo. En este momento, por ejemplo... Un carro piensa. Un carro piensa. El famoso piensa, Watson. No. Al menos tiene toda la información ahí. Pero, por ejemplo, Watson, la inteligencia artificial Watson, es un caso muy concreto. Lo decía Andrés Oppenheimer alguna vez aquí en Medellín. Yo voy donde el médico, le muestro que me duele algo, el médico triangula varios datos, lo que él conoce desde que estudió, el vademecum de los medicamentos y pues la literatura del tema y su experiencia. Él, lógicamente, reúne esos datos. Watson hace lo mismo, pero tiene acceso a muchísimos más datos y los procesa más rápido, entonces es mucho más rápido y certero el diagnóstico. Y va aprendiendo con el tiempo, igual que un cerebro. También ha pasado de pronto, no sé si a la gente, pues a alguno de ustedes les ha sucedido, cuando uno va a buscar algo, lo buscaba en Google y era muy sencillo encontrarlo. Ahora muchas veces uno busca algo y le aparecen muchas cosas irrelevantes, porque ya es tanta la información que a él le cuesta más encontrar el punto exacto que uno estaba buscando. Sí, entonces uno le toca ser más específico y demás. Puede que le vaya pasando lo mismo que a la gente. La cantidad de información y de procesos puede generar también algunas fallas en las conexiones neuronales, por decirlo así, que nos llevan a la información. ¿Qué tan avanzados estamos en Colombia en este sentido o definitivamente todavía estamos muy, muy atrás? Pues en Colombia, como en todas partes, digamos, se está trabajando mucho en la conectividad, en tener lugares donde la gente pueda conectarse a Internet. Pero digamos ya Internet de las cosas, incluso pues se está hablando no solo Internet of Things, sino Internet of Everything, Internet de todo. Sí. Pues eso todavía se demora un rato, aspira a uno a que al menos podamos digerirlo y aprender a manejarlo. Porque como decíamos antes, la gran mayoría de la población está muy lejos de ahí. ¿Hasta cuándo durará el boom de las app, de las apps? Pues la Todo el tendencia mundo es que crezcan. ¿Ah? Seguirán creciendo y muchas de ellas se crean todos los días, pero una pequeña parte tienen éxito. Toneladas. Y menos del 1% puede llegar a tener éxito. Claro, incluso pues está muy de moda estudiar para aprender a hacerlas y estar todo el tiempo ofreciéndolas. Pues la mentalidad innovadora continúa e incluye la posibilidad de estar fracasando y experimentando hasta que la flauta suene. Entonces, pues esa es la actitud. Pero, y uno pensando en esa actitud, ¿por qué las apps norteamericanas o europeas funcionan mejor que las colombianas? Uno no ve
aquí pues digamos como una absolutamente ganadora. Ahora pues con Uber ya todos los taxistas o todas las empresas de taxis, vamos a crear nuestra app y ahora usted va a poder hacer lo mismo. No, eso no es creatividad ni innovación. Eso es que ante una amenaza pudieron responder y una reacción y la ley los protegió. Pero realmente sí somos tan creativos. Nosotros somos muy creativos para el día a día y para lo de la calle, pero pues la famosa malicia indígena de pronto no es tan digital. No es tan, esa es la malicia indígena, no es tan digital. ¿Da miedo esto? Es lógicamente impresionante, es interesante, pero muchas veces uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para responder por todas las responsabilidades que tenemos frente a estos años venideros, estos próximos 10 años, por decir algo? Porque casi todo lo que las noticias que uno lee lo inquietan. Todo el mundo habla de cosas que son para el 2020, 2021, claro, 2023. Ya están encima. Para el 2021, por ejemplo, en las competencias laborales sigue siendo la primera resolución de problemas, o sea, inteligencia, capacidad de resolver problemas. Pero ¿qué pasa? Los problemas cambian, los contextos de los problemas cambian. Entonces no es lo mismo que yo resuelva un problema complejo hoy con mi profesión a que lo resuelva después de 2021 con el contexto que de pronto llegue de ahí en adelante y que necesite, por ejemplo, más capacidad matemática o más capacidad tecnológica que antes. Uno estaba muy acostumbrado a utilizar una información muy sencilla. Ahora tiene muchísimas fuentes que incluso cuando uno las consulta todas lo confunden más. De lo que usted y yo estamos hablando, vuelvo y me quedo en una conclusión que tengo desde hace muchos años, y es hablar de la vocación. Y es que Colombia no ha encontrado su vocación, entonces Colombia como que le pica todo, a ser industrial, a ser comercial, a ser innovador, a ser tecnológico. Y se queda uno pensando, ¿y realmente esa sí es la vocación de Colombia? ¿Será que en Colombia de pronto necesitamos menos ingenieros, abogados y médicos y necesitamos más agricultores y más personas que sepan transformar esa gran riqueza que tenemos y ese potencial tan gigante de producir alimentos para el mundo? Porque esa va a ser una de las próximas, cosas complicadas en el mundo. Adicionalmente, país rico, somos en agua una potencia, o sea, el agua que tiene Colombia no la tiene. ¿Hasta dónde la estamos cuidando? ¿Será que estamos mal con nuestros políticos? Me queda esa duda porque no sabemos qué es lo que queremos, hacia dónde apuntar. Yo soy convencido que nuestra vocación hay que empoderarla, dejar que la vocación para allá estos señores siga con sus tecnologías, pero igualmente tendrán que comer. Claro, alguien se los tendrá que producir con mucha eficiencia. Pero búscate el agrobot en internet, por ejemplo. O sea, hace la labor de un montón de personas en muy poquito tiempo, sí, de cultivo y demás. Entonces lo que hay que hacer es montarnos nosotros en la tecnología, no allá encima de nosotros, y nuestro campesinado capacitarlo para eso. Eso es. Pero buscando la vocación de Colombia que está perdida. Ah, sí. Nosotros seguimos siendo extractivos. Y eso Juan David Tous, me encanta tenerlo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado. Soy Nacho López y los espero en un próximo programa.